Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Con los temas que nos llevan en la materia, ¿sí? Ahora tenemos que empezar con puertos de los microcontroladores. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Entendiendo un montón de los conceptos previos y muchos conceptos nuevos, muchos, y muchas formas nuevas del trabajo. De a poco, despacio, pero me parece que es un camino interesante. Recuerden que, bueno, pueden consultarnos a cualquiera de los tres, ¿sí? A Müller, a Terán y a mí, para poder acompañarlos en esto, ¿sí? Pero vamos de a poco, pero con paso firme. Puertos. Bueno, en definitiva, el circuito equivalente de un pin recontra ultra simple simplificado, que lo vamos a encontrar en la nota, en la página número 75 de la hoja de datos. Recordemos, las hojas de datos no muerden, son importantes. Yo la tengo acá abierta, ¿sí? Para que la naveguemos, para que la vayan compartiendo, para que vayan chusmeando. No es algo para leerla, no recomendaría que la lean. Pero sí las primeras hojas, que son una síntesis de qué es este microcontrolador, qué tiene, qué no tiene. Y sí ahora el capítulo en cuestión que nos estamos refiriendo, ¿ven? Que es el capítulo que empiezan con los puertos. Y es el circuito simplificado de un puerto, en donde tenemos diferentes estados. Vamos a poder tener una lógica nosotros, un pin, ¿sí? Este pin tendrá una determinada capacidad en juego, y obviamente vamos a poder conectarle una resistencia de pull-up. Pero ahora vamos a ver qué es todo eso. No desesperen, hay un diagrama mucho más complejo, pero que me parece que es mucho más claro, a fin y a cuenta. Pero bueno, para que entendamos de qué estamos hablando, y un diagrama simplificado de un pin. En definitiva, nosotros, y esta foto lo que está representando, es que nosotros vamos a trabajar con Arduino. Vamos a hacer esta iniciativa, ¿sí? Que empieza este año con ustedes. Vamos a trabajar con Arduino, pero en realidad no vamos a trabajar con Arduino. Y me contradigo a mí mismo. ¿Por qué? Porque Arduino es una plataforma de software y de hardware libre, que es muy interesante, que ustedes pueden indagar, meterse y chusmear y hacer un montón de cosas recontra interesantes. Pero nosotros queremos ir un poquito más allá de Arduino. Creemos que sepan Arduino, pero creemos que es mucho más importante que sepan qué es lo que hay adentro de un Arduino, que es el integrado de Atmel, de la empresa Microchip hoy en día, el Atmega 328. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo, por eso el meme. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de Arduino, porque Arduino tiene un Atmega 328 dentro. Pero nosotros vamos a focalizarnos en este bichito, ¿sí? Este integrado que es el Atmega 328, y vamos a tratar de escapar a todo lo que sea Arduino, pero aprovechar esas ventajas. Vamos a tener un montón de ventajas para aprovechar, librerías que usar, que vamos a entender cómo funcionan y qué pasa cuando esas librerías que podemos bajar en internet no andan. Esa es la idea de que lo que nosotros queremos que se lleven de técnicas digitales, que tengan un grado más que cualquiera que agarre y baja cosas de internet. Esta placa que ven acá en pantalla se llama Arduino Uno. Es una placa, es la primera placa, una de las primeras placas que salió de Arduino. Por ahí la más genérica, la que está dando vuelta por todos lados, que van a encontrarse un montón de ejemplos de Arduino Uno. Esta placa de Arduino Uno en definitiva no tiene tantas cosas. Esta placa de Arduino Uno tiene el micro, el Atmega 328, ven acá, Atmega 328P. Tiene un jack para poder entrar con tensión de 7 a 12 volt, pero el micro no se trabaja con 7 a 12 volt. El micro trabaja con tensiones de 5 volt. Por lo tanto tiene una pequeña fuentecita acá, ¿sí? Tiene un regulador de tensión, parecido al 7805 con el que ustedes trabajan. ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá la circuitería propia para poder programar este integrado. Este integrado se programa, ya viene todo establecido acá. Conectamos el USB por este lado, y este otro integrado es el que se dedica a hacer la programación. Tiene una serie de conexiones para poder programar este chip que está acá adentro, porque alguien alguna vez lo tuvo que programar. Tiene una serie de LED indicadores, ¿sí? Que se está comunicando con la computadora, por eso transmisión y recepción TX y RX. Un LED para que nosotros usemos, que vamos a ver que está asociado al pin 13, ¿sí? Una serie de pines que vamos a llamar digitales, tensiones, una serie de pines en realidad en general.
en donde vamos a tener una capacidad, ¿sí? El pin 13, 12, 11, 10, tienen un número estos pines. Esta serie de conexiones solamente de potencia, de poder, potencia entre comillas, no podemos sacarle mucha potencia al Arduino en cuanto a tensión y corriente, pero acá es de donde sacamos nuestras alimentaciones. Tenemos pines digitales y pines analógicos. Más adelante veremos que son los pines analógicos. Por ahora nos vamos a referir a los digitales. Y aquellos que tienen un simbolito al lado son aquellos que pueden trabajar con PWM. Bien. Este conector que está acá es, si yo no quiero usar esta programadora que trae Arduino acá y quiero programarlo yo solito, bueno, puedo conectar otra programadora por este lado y programar el Atmega 328. Más adelante lo vamos a hacer. Este es el cristal de este integrado y este chiquitito que está acá es el cristal de este integrado. Tiene un cristal porque, como ustedes saben, hay que marcar el tiempo en esto. Así que esta es en definitiva esta placa que parece que tuviera un montón de cosas. La verdad que es bastante simplificada porque la fuente solamente me da tensión. La programadora se usa solamente cuando estoy programando. Lo único que me queda es el integrado y los pines para poder trabajar, nada más. Ahora, Arduino es una cosa, Atmega es otra, que hacen a lo mismo. Vamos a ver en este esquemático, este va a ser una imagen que nos va a acompañar mucho, y en realidad la que vamos a usar nosotros del Arduino Nano. Pero donde tenemos que entender, acá está la misma información, el mismo botón de reset, mismos conectores, pero está pin a pin descripto cuál es cada una de las señales. Arduino llama a este el pin 13, 12, 11, esto es el número que nos aparece acá. Bien. Ahora, Atmega llama a este pin puerto B5. Después vamos a ver, ¿sí? Que está acá lo ven. ¿Dónde está el puerto B? 1, 2, 3, 4, 5. Acá está. Puerto B4, B3, B2, puerto C1, C2. Todos los pines tienen esa nomenclatura. De hecho, fíjense que de los 28 pines tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que no podemos usar o que no usamos para conectarle cosas porque son de alimentación, BCC y GND y AREF, que es una tensión de referencia, que después la veremos. Todo lo demás que me queda, o sea 28 menos 5, 23 pines, nos quedan libres para nosotros utilizarlos como querramos. Vamos a ver que estos pines no solamente tienen la nomenclatura de Arduino, no solamente tienen la nomenclatura de Atmega, sino que tienen un montón de otros nombres más asociados y que van apareciendo a la derecha. Bueno, a medida que avancemos en el curso vamos a ir entendiendo qué son todos estos nombrecitos y cada una de las funcionalidades extras que puede tener un pin. Nosotros en el curso, en el colegio, vamos a trabajar con el Arduino Nano. ¿Qué diferencia hay entre el Arduino Nano y el Arduino Uno? El tamaño. Pero uno es más caro y otro es más barato, pero la diferencia es el tamaño. Y obviamente porque es más grande y es más chiquito y tiene menos cobre y tiene otras cosas. Otras cosas en función del tamaño, nada más. ¿Cuál es el microcontrolador que está ahí adentro del Arduino Nano? El Atmega 328P. Pero este es diferente del otro. Este es diferente que este integrado que veíamos acá. No, en realidad es el mismo integrado en otro encapsulado. Bien, vamos a tener el mismo pulsador de reset, el mismo LED, un LED indicando que está alimentado, el mismo LED, el LED que está alimentado, y los dos LED que nos indican que hay comunicación con la computadora. Ahora no nos vamos a comunicar por un puerto grande USB como este, sino que vamos a usar este puerto USB, ¿sí? Mini USB, para poder conectarnos. Y acá está, esto que está acá es el cristalito de integrado, todos los pines de conexión con su nombre de Arduino. Vamos a ver que acá está D7, D6, D5, D4, D3 digital, y A0, A1, A2, A3, que son las analógicas, que acá los tenemos de vuelta. Y no hay jack de alimentación porque se alimenta por el mismo USB o por los pines, ¿sí? GND y 5 volt. Tenemos una tensión también de 3,3 volts si lo queremos usar. Vamos a ver que también acá aparecen nombres asociados y que los vamos a ir descubriendo a lo largo del año. Acá tenemos un esquema, un dibujo de la misma placa, donde vemos más rápido el número de pin, y el pin correspondiente, este que está acá, esta columna, es el pin correspondiente al Atmega. Recuerden que el Atmega tiene 28 pines. Bien. Y después tenemos los otros nombres asociados. Botón de reset, LED para uso nuestro, para lo que querramos, ya lo tenemos ahí, LED de encendido, TX y RX.
y el mini USB para poder conectarlo y alimentarlo. Otra vista del Atmega 328, del Arduino en realidad. Nos falta acá el cristal nada más, pero todo lo demás ya está incluido. Acá tenemos el LED de reset, ¿sí? el pulsador de reset y el LED de reset, el pulsador de reset y el LED de usos generales y todos los pines para usar. Esto es el Atmega 328 y aunque parezca loco, esto es el Arduino, en este caso el Nano. ¿Qué es el puerto? Un puerto es la interfaz digital, ¿sí? Vamos a ver que hay interfaces analógicas, pero bueno, en principio para nosotros, para este momento, es la interfaz digital que interconecta al microcontrolador MCU, Microcontroller Unit, con el mundo real. La interconexión no existe un microcontrolador que no tenga al menos un pin de puerto, porque necesitamos sacarle o ponerle la información de alguna manera, así sea el programa lo que estemos sacando. ¿Cómo se organizan los puertos? Bueno, cada conexión del microcontrolador con el mundo exterior está dividido en lo que se denominan puertos, ¿sí? A su vez, tienen muchos pines, esos pines se dividen en puertos. Se agrupan de a máximo 8 y en la Atmega 328 tenemos 3 puertos. El puerto B, el puerto C y el puerto D, ¿sí? 8 por 3, 24, menos 1, 23. Por eso tenemos los 23 pines. El puerto B está completo, el puerto C le falta un bit y el puerto D tiene los 8 bits completos. Ahora, para entender que tenemos que trabajar con el microcontrolador y tener que trabajar con los pines, vamos a encontrarnos con dos esquemas básicos de trabajo. Con un pin que va a poder funcionar como entrada y un pin que va a poder funcionar como salida. Son esquemas estos, son esquemas lógicos, no son circuitos esto. Y entonces vamos a definir qué es una entrada. Vamos a decir que utilizamos un pin como entrada cuando sea el mundo exterior el que imponga una tensión lógica que puede ser un 1 o un 0, a fin que el microcontrolador lea este estado y lo utilice en su programa. Es decir, el microcontrolador lo va a leer y va a ver qué pasa con esta patita. Alguien me está mandando un 1 o un 0 y en función de eso hace cosas. Prende un LED, activa una salida para una compuerta, ¿sí? Entonces, pero ¿dónde hace la lectura? La lectura la hace sobre un pulsador, sobre una salida de otra compuerta, sobre una llave, ¿sí? Le llega la salida de una compuerta, le llega la señal del pulsador, le llega una llave. Entonces, lee esa información y esa información que lee la pone de manifiesto en algún otro lado. Pero una entrada es eso. Fíjense que en el esquema anterior, la entrada digital, el pulsador. ¿Por qué? Porque la información va del mundo exterior, del pulsador, hacia adentro. En las salidas, la información va a fluir hacia afuera. Definimos que es una salida cuando el microcontrolador es quien impone la señal, un 0 o un 1 lógico, a fin de ser leída por otro dispositivo electrónico conectado a él. Ese dispositivo electrónico puede ser un LED, un display, la entrada de otra compuerta, otro microcontrolador más. Hay redes de microcontroladores conectados entre sí, por ejemplo en los autos. Cada vez más pasa esto, en los celulares. Y entonces vamos a ver, ahora sí, el esquema completo de trabajo con un puerto. Esto que estamos viendo en pantalla es toda la circuitería que hay dentro de un pin de Arduino. Por cada pin hay uno de estos. O sea que se agrupan de a 8, conformando lo que es un puerto máximo. Y por cada uno hay esto. Y entonces vamos a empezar a ver que este es el pin, ¿sí?, exterior que yo estoy trabajando. Y que ese pin va a poder tener conectada una resistencia. Y esa resistencia va a VCC. ¿Y esto qué es esto? Esto es un transistor, una llave. Una llave que se activa por la señal que venga de este lado. Y eso lo que va a hacer es colocar una resistencia de pull-up. ¿Se acuerdan, no? Cuando yo trabajo una entrada, una compuerta, le pongo, para que no quede al aire, una resistencia de pull-up para que tenga un estado lógico. Y esta resistencia no va a estar siempre conectada. Primero tiene que ser entrada para poder estar conectada. Bueno, acá vemos que tenemos tres condiciones. Esta AND, que es la que me termina habilitando a mí el sistema de la resistencia de pull-up, necesita un 0, porque está negado en la entrada, de este bit que se llama PUD. Ahora vamos a repasar en realidad el 1 y el 0, pero vamos a entender el diagrama y el funcionamiento lógico. Este bit que se llama PUD, cuando esté en 0 me va a habilitar esto, pero no solamente él.
porque si él está en 0 no hacemos nada. Necesitamos a su vez que haya un 0 en este bit. Y este bit es el DDR. Ahora vamos a ver qué es. Pero este bit DDR, ¿qué será? DD, Data Direction podría ser. Data Direction Register. O sea que este pin va a establecer, si este bit, perdón, si este pin es entrada o salida. Y obviamente que si este pin me dice a mí que está trabajando como una entrada, entonces sí le pongo la resistencia de pull-up, si no, no. Y eso es lo que me está diciendo esto. Cuando haya un 0 en este lugar, la resistencia esta va a estar habilitada. O sea que ya estamos discriminando que un 0 me va a hacer a mí funcionar este puerto como una entrada, porque si hay un 1 la resistencia pull-up no la necesito. Y después, ¿qué más va a pasar? Y mira, la resistencia esta, además de que sea entrada y que tengamos un 0 en este lugar, vamos a necesitar que en este bit que se llama port X, ahora veremos cómo es, pero si este es el que establece, porque viene del microcontrolador, la información y me establece que es entrada o salida, y mira, lo único que me queda es que este sea el que me saca la información, porque todas las demás flechas van para adentro. Bueno, pero si esto es entrada, ¿esto qué pasa? No, si esto es entrada, nada, porque esto me lo inhabilita. Me lo inhabilita esta conexión, porque esto es un buffer que conecta cosas. Por lo tanto, esa información no va para este lado, cuando esto lo habilita como entrada, y esa información fluye hacia arriba, habilitándome cuando haya acá un 1, este pin como una salida. Este pin con una resistencia de pull-up. Perfecto, entonces, si esto es entrada, ¿sí? Con un 0 acá, ponemos un 1 acá, esto inhabilita y estamos casi en condiciones, ya tenemos la resistencia pull-up conectada. Esto es entrada. Ahora, ¿dónde va la información? Bueno, la información va a fluir por este lugar, ¿sí? Esto es una compuerta de contacto, ¿sí? Una llave en realidad, que me va a dejar pasar la información para acá adentro. El repin es el que me deja pasar a mí o no la información para adentro. Habilito no este buffer. Esto no. Acá le van a ir llegando pulsos y como es un flip-flop tipo D, la información en definitiva va a pasar. Lo que va a pasar es que yo la quiero cuando la quiera leer y por eso de manera sincrónica con el clock, nada más. Esto es una llave solamente, olvídense por ahora. Esto es una llave. Pasa la información nada más. Y es el R-pin el que me termina conectando. No, acuérdense que un buffer, ¿sí? No tiene nada adelante. Es una llave, pero esa llave se activa digitalmente, ¿sí? Con un 1, con un 0 que tengamos acá. Bien. Y entonces por acá, entonces en R-pin leo. Cuando tengo acá tengo un 0, en DDR un 0. Esto es entrada. Y lo que me pongan acá, porque lo pone el mundo exterior, porque es una entrada, lo leo en R-pin. Perfecto. Y si encima acá tengo un 1 acá, un 0 acá y un 0 acá, tengo una resistencia pull-up. Y si este pin ahora funciona con un 1, es una salida, bueno, si funciona un 1, la resistencia pull-up ya no se conecta. ¿Sí? Porque basta con que haya un 1 acá, ya esto no lo conecta. Y aparte, me da esta conexión. Y esta conexión lo que va a hacer es que cuando yo ponga un dato acá, ese dato salga afuera. ¿Bien? Y entonces voy a hacer la escritura del puerto por este lado. Bueno, entonces, más o menos vamos entendiendo el esquema de trabajo. ¿Y eso qué significa? Significa que, como están divididos de a 3 puertos, el B, el C y el D, por cada uno de esos puertos, los puertos recuerden que son 8 pines máximo, voy a tener 3 registros. Registro del port D, del port B, DDRB y pin B. Port C, DDRC, pin B, port D, DDRD y pin D. Y el bit de PUD. El bit de PUD es único. Es un único bit que está conectado a todos los pines que hay. El pin, ¿sí? En un 1 lógico, deshabilita la resistencia. Y bueno, lo vimos acá. Con un 1 yo no habilito esta compuerta, está negada. ¿Ven por qué es importante el diagrama? Porque a mí el diagrama, recordar esta AND, me hace acordar todo. Ya sé si se habilita con un 1, con un 0, cómo se habilita. Y si está en 0, depende de la configuración de cada puerto. ¿Por qué? Y porque me falta la otra información. Como que yo tengo un 0 acá, depende de cómo esté esto acá. Y entonces vamos a tener, bien, vamos a tener 3 registros por cada puerto, que están en memoria, tienen una dirección. Ya lo vamos a usar ahora.
Y entonces todo lo que tenga que ver, si volvemos al pinout, ¿sí? Vamos a volver un poquito para atrás. Si volvemos al esquemático, vamos a irnos acá. Al puerto B0. Puerto B0 es la patita 12. Que si nos vamos a Arduino es la patita 8. Vamos a ver para Arduino. Nos vamos acá, la 8. ¿Ven que la 8, ¿sí? Digital 8, ¿sí? Que Arduino lo llama 8. La 8 es para nosotros el puerto B12, ¿sí? Y acá lo vemos de vuelta también. La 8, ¿sí? Es el pin 12, acá no está, pero en esta sí. En esta, la patita 8, que en Arduino vamos a ver que dije D8, acá vamos a ver que dice D8, para nosotros es el puerto B0, ¿sí? Puerto B0. Y esto va a ser la nomenclatura nuestra. Y entonces volvemos. Todo lo que tenga que ver con ese pin, es decir, todos estos registros por cada uno de los pines, tiene que ver con lo que escribamos en estos tres. Este port B0 es este que está acá. Este DDR B0 es este que está acá. Y este pin B0 es este que está acá, ¿sí? RPin. Esto significa DDRX, porque puede ser la X, que puede ser B, C o D, y N porque puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Avanzamos entonces. Tenemos todos estos registros. ¿Por qué falta este? Porque el puerto C tiene 7, no tiene 8. Y entonces vamos a ver la tabla de verdad. ¿Qué tabla de verdad? Las combinaciones que podemos tener. Fíjate, si tenemos un 0 en el DDR de un puerto, de un bit de un puerto, es entrada. Y si tenemos un 1, es salida. No hay vuelta que darle, 0, entrada. 1, salida. Si es salida y tengo un 0 en port X, el estado de salida es un 0. Low. Si en port X le pongo un 1, la salida está alta. Bien. Entonces, acá establezco si es entrada o salida. Y si es salida, en este lugar es donde escribo qué estado quiero que salga. Tengo un LED conectado al puerto B0. Bueno, entonces el DDR B0 ponelo en 1. ¿Y cómo escribo? ¿Cómo prendo el LED? Bueno, ahora vamos a verlo porque depende si se prende con un 1 o con un 0. Ahora vamos al otro caso. Es entrada. Si es entrada, vamos a tener, en realidad la entrada viene impuesta por afuera. Pero a lo que vamos. ¿Qué significa que tiene un tercer estado? Que está en alta impedancia, no hay conectado nada. Y eso va a pasar, ¿sí? ¿Cuándo era que teníamos la resistencia de pull-up conectada? La resistencia de pull-up conectada solamente la teníamos cuando teníamos un 1 en port X, un 0 en PUD y un 0 en DD. ¿Sí? Acuérdense que estos dos estaban negados. DD y PUD negados. Miren. PUD y DD negados. Y port sin negar. 0, 0, 1 me habilita la resistencia de pull-up. ¿Vieron por qué es importante el diagrama del puerto? Porque podemos sacar toda la información de ahí, todo. Y el por qué. Entonces, de acuerdo a eso, tendremos conectada la resistencia de pull-up o no la tendremos conectada. Y tendremos el pin trabajando como entrada o como salida. Y obviamente que vamos a leer, ¿sí? en el registro de pin, que no está acá, que es el registro este, es donde vamos a leer el estado del bit correspondiente. Bueno, si entendimos todo esto hasta ahora, tenemos que entender que vamos a conectarle cosas al microcontrolador. Una de esas cosas que le vamos a conectar es un pulsador. El pulsador, en definitiva, ya estamos en sexto año, ya sabemos cómo funciona, lo hemos usado hasta el cansancio. Cuando yo lo aprieto, voy a tener 5 volt acá. Si yo lo suelto a través de esta resistencia, voy a tener un 0. No puedo no poner esta resistencia, Si no pongo esta resistencia, cuando esto está, el switch está abierto, esto está al aire. Y eso está muy mal. No está en 0, está al aire. Entonces, el esquema de trabajo va a ser este. ¿Podría estar al revés? ¿Esto amasa y esta resistencia pull-up? Sí, obvio, totalmente.
En este esquema de trabajo, el pulsador suelto es un 0. O sea, cuando yo aprieto, cuando yo no toco nada, tengo un 0. Y cuando lo aprieto, tengo un 1. Bien, lo aprieto y se me cierra el circuito. Perfecto. Si yo esta resistencia la pongo a VCC de 10K y esto lo conecto a masa, bien, permitan hacer esto porque no lo puse. Vamos a cambiarlo acá. Pluma. Si yo no conecto esto, no conecto acá, esto lo conecto a VCC y esto lo conecto a masa, bueno, pulsador suelto será un 1 y pulsador apretado será un 0. Por eso es muy importante el hardware. El hardware a nosotros nos dice cómo va a trabajar nuestro programa, porque tiene que condecirse. Nosotros vamos a trabajar con la lógica en la que ustedes están acostumbrados a trabajar, es decir, que un 1 es un... Vamos para allá. Un 1 es un 0, un 1 es un... significa que está apretado, ¿sí? Y vamos a borrar. Un 1 está apretado, vamos a quedar con la función que nosotros sabemos, que estamos acostumbrados. Y cuando está suelto, recibe un 0. Ahora, ¿qué pasa con este esquema? La realidad es que los pulsadores son contactos metálicos y cuando yo lo presiono vamos a encontrarnos con esto. Con algo parecido, ¿no? Vamos a encontrarnos con rebotes, con que nosotros queríamos que de un 1 pasemos a un 0. Nosotros queríamos esto. Bueno, nosotros queríamos tener esto. Un 1 y en algún momento un 0. Pero no obtuvimos eso. Conectamos el osciloscopio y tenemos esto. Y por lo tanto nuestro microcontrolador está detectando que está en 1, que está en 0, que vuelve a estar en 1, que vuelve a estar en 0. Qué lío que se hace. Pero esto no es rápido, sí, pero el microcontrolador también es rápido. Y entonces encontremos la vuelta con un circuito. ¿Y cómo funciona este circuito? Bueno, analicémoslo para ver cómo funciona. Vamos a tener dos estados, porque la electrónica digital y la analógica se vinculan, chicos. Porque todo lo que vimos los años anteriores, para algo lo vimos. Vamos a tener dos estados, cuando el pulsador esté suelto. Si el pulsador esté suelto, esto está abierto. Si esto está abierto, ¿sí? El microcontrolador, y el microcontrolador, al puerto no hay corriente, es decir, que para allá no va corriente. Bueno, es un circuito serie. Circuito donde viene por acá la corriente, va para este lado y baja. Si la corriente va en ese sentido, ¿por qué hay corriente? Si hay un capacitor, porque el capacitor tiene que cargarse en un instante, obviamente, y después de un rato va a haber corriente. No, el capacitor se va a haber cargado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Se carga con este sentido. Bien. ¿Y cómo es la tensión que yo tengo en el microcontrolador? Y mira, la tensión que tengo en el microcontrolador es esta tensión que está acá, que yo la llamé B sub R. B sub R porque están las dos resistencias. ¿Y el capacitor cómo se carga? Y el capacitor, a mí me explicaron en el colegio, un profesor que todavía es profesor de ustedes, me explicó que un capacitor se carga según esta expresión. 5 volt porque es la tensión de alimentación, por 1 menos E a la menos T sobre tau. T es el tiempo que pasa y tau es el producto de la capacidad por la resistencia total que tiene. En este caso estas resistencias están en serie, por lo tanto se suman. Y entonces tau vale R1 más R2 por C. Dado estos valores que tenemos, no lo puse acá, pero este capacitor vale, vamos a volver para atrás, tampoco lo puse, 100 nanofaradios. ¿Sí? 100 nanofaradios. Vamos a poner el 1 ahí. 100 nanofaradios. Si hacemos ese producto, llegamos a los 2 milisegundos. Y entonces, este capacitor se va a cargar. ¿Cómo se va a cargar? Y miren así. Acá tengo la expresión matemática, puesta en Google, por eso es que abre acá esta parte negativa, pero que empieza en 0 y va subiendo. Miren los tiempos, ¿no? Acá está tau metido. Mirá. Para 2 milisegundos no se cargó. Para 2 tau
para 3 tau, para 4 tau, para 5 tau. ¿Qué pasó? Se cargó prácticamente el capacitor, ¿sí? Entonces tenemos que a los 10 milisegundos está cargado. O sea que yo prendo mi circuito, lo energizo y voy a tener un 0 durante por lo menos 5 o 6 milisegundos. A los 10 seguro que no. Y esta tensión VR, si yo sigo este circuito, yo tengo que la tensión del capacitor más esta VR me da las 5 volt. BC más VR, 5 volt. Si despejo de acá, VR 5 volt menos BC. Y si yo acá, como ya tenía 5 volt, le resto 5 volt, me queda esto que está acá. ¿Y cómo es esta expresión? Esto que está acá. Y esta es la tensión. Quiere decir que al principio tengo un 1, esto olvídense, tengo un 1 por un instante muy chiquitito. Una vez cargado voy a tener un 0. ¿Está bien? Una vez cargado el capacitor. Entonces, si no aprieto nada, el circuito se energiza y cuando se energiza tengo un 0, pero después de un ratito. ¿Qué era lo que habíamos pedido nosotros? Pedimos que cuando esté suelto tener un 0. Ahora alguien aprieta el pulsador. ¿Qué pasa? Se hace un corto acá. Si se hace un corto, tengo 5 volt en este punto. ¿Y qué va a pasar acá? Y acá hay una malla, ¿no? Tantas mallas que estudiaron ustedes. Acá hay una malla. ¿Qué tensión de alimentación hay acá? Ninguna. Pero hay 5 volt. No. Los 5 volt, la fuente está puesta acá afuera. Acá no hay una fuente, una pila. 5 bolas de acá y 5 bolas de acá. Esto está cortocircuitado. Por lo tanto, no hay ninguna circulación de corriente por acá. Y si no hay ninguna circulación de corriente por este lado, significa que este capacitor se va a descargar. ¿Cómo se va a descargar? Se va a descargar a través de esta resistencia R1. ¿Y cómo es la forma de descarga? Esta que está acá. Se descarga a través de R1. Por lo tanto, se descarga más rápido. Fíjense que acá 2 milisegundos, que es el doble del tau, un tau está acá, ¿sí? A los 5 milisegundos ya está. Al puerto que me termina yendo BR1 más BR2. Bien, BR1 ¿cuánto vale? Mirá, y acá tenés 5 volt. Vamos a hacerlo más rápido, porque está en corto. Y la corriente que circula por esta rama, y una vez que se descargó después de los 4 milisegundos, 0. La corriente. Y si la corriente es 0 en una resistencia, ¿tiene diferencia de potencial? Y ahí es donde ustedes me tendrían que decir que no. Y entonces, esto significa que en este punto tenemos 5 volt. Porque no hay corriente circulando por esta resistencia. Tampoco en el capacitor. Y entonces, como tenemos 5 volt, ¿qué vamos a terminar leyendo en el microcontrolador? Un 1. Y entonces vamos a tener esta señal, ¿sí? En realidad cada vez que apretemos vamos a cargar y vamos a descargar un capacitor. Cargar y descargar un capacitor. Cuando soltamos el capacitor se carga, cuando apretamos se descarga. Se descarga a través de R2 y R1 y se descarga a través de R1. ¿Qué evitamos con esto? Estos rebotes. ¿Y pero qué tenemos? ¿La roja? No, la verdad que no. Pero vamos a tener algo como por el estilo de lo que les estoy dibujando o lo que le quiero dibujar. Vamos a tener algo por el estilo. Con algún que otro pico por acá, ruido, pero mucho más suave, amortiguado. Y que va a funcionar muy bien para todas nuestras aplicaciones. ¿Y qué tenemos que hacer nada más? Agregar una resistencia y un capacitor. Muchas veces van a ver que esta resistencia no la ponen algunas veces. De hecho, creo que en algunas placas que vamos a ver y que vamos a hacer, por ahí no la pongamos. ¿Y está bien eso? Bueno, no está mal del todo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque este switch no es un switch real. Este es ideal, no tiene resistencia. Los switches que nosotros utilizamos tienen una resistencia, porque son cables. Y entonces ese capacitor se descarga a través de la propia resistencia del switch. Y el circuito de descarga es por este lado. Y entonces no hay demasiado problema con no poner esta resistencia. Sí poner el capacitor. Pero
Nosotros ahora en más, ahora que tuvimos la teoría y lo sabemos porque estudiamos, este va a ser nuestro circuito cuando tengamos que conectar un pulsador a un microcontrolador. ¿Cómo conectamos un LED? Bueno, esto debería ser algo que hacemos muy rápido. Desde el puerto, porque acá la información la pone el microcontrolador. Este modo se llama modo fuente. ¿Por qué? Porque para poder encender este LED necesitamos que el microcontrolador imponga una tensión. Si el microcontrolador funciona como una pila que pone unos o ceros, es decir, que es una pila. Si esta pila, que yo la puedo ir variando, vale 0, ¿qué va a pasar? Si vale 0, no hay diferencia de potencia en el LED y por lo tanto no funciona. O sea que con un 0 está apagado. ¿Qué pasa cuando acá hay 5 volts que pone el microcontrolador? Bueno, circulará una determinada corriente dada por esta resistencia. Y por el LED, obviamente. Por la tensión del LED. Y entonces circulará y habrá una tensión de encendido que tiene que ser 5 volts, por lo menos. Por lo menos no. Algunas, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? Bueno, mira, yo tengo que la tensión del microcontrolador, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia? Y la resistencia toma valor cuando esto funciona. Los 5 volts que está del micro, ¿sí? 5 volts, menos la tensión que cae en el LED, dividido, bueno, esto es igual a la caída de tensión en la resistencia, es R por I. O sea que si paso dividiendo el valor de la corriente del LED, tengo el valor de R. ¿Está bien? Este valor de R depende de todos estos valores. Hay LED que consumen más, que consumen menos. Supongamos que tengo aproximadamente un LED. Mira, vamos a hacer la cuenta todos juntos. Tengo un LED de 1,2 volt, ¿sí? Y le quiero conectar una 1,2 volt y lo quiero conectar a un microcontrolador. Lo divido por la corriente y supongamos que tiene 10 mA, ¿sí? 1 por 10 al cubo, negativo. Y eso nos da una resistencia de 380 ohms. ¿Sí? Si queremos que circule más corriente, bueno, bajaremos esta resistencia. Pero esta resistencia anda en ese orden. 220 ohms, 470, 390, 330. Es el orden que anda en este LED. ¿De dónde sacamos esta información? De la hoja de datos del fabricante del LED. Modo sumidero. ¿Por qué modo sumidero? Porque el microcontrolador acá también funciona en realidad como una pila, ¿no? Siempre el microcontrolador funciona como una pila. Pero, pasa esas cosas y hay que ir a borrar. Vamos al borrador. ¿Y por qué se llaman así uno y otro? Ahora vamos a ver. Acá tenemos el micro, que varía su tensión. No varía entre mucho, varía entre 0 y 5, nada más. Si hay 5 volts no hay diferencia de potencial, no circula corriente. Ahora si hay 0 volts, va a haber la diferencia de potencial. Por lo tanto, este LED se va a encender cuando haya un 0. 0 volts, ¿no? Y se va a encender, se va a apagar cuando haya 5 volts. ¿Bien? El valor de la resistencia se calcula de la misma manera que el anterior. ¿Por qué uno se llama modo fuente y otro sumidero? Porque miren el sentido de circulación de la corriente. Del micro sale la corriente. Y es el microcontrolador quien da corriente al circuito. En este caso, en el modo sumidero, es el microcontrolador el que recibe la corriente que viene dada por la fuente. En un caso y en otro, tanto en la que tiene que dar corriente como en la que tiene que soportarla, tiene que aceptarla, tiene que soportar tanto dar como recibir esa corriente. Por tanto, tenemos que entender que un pin de un microcontrolador puede llegar a encender un LED 10, 15 mA, pero no podemos conectarle un motor que consuma 100 mA, ni hablar si algo consume en el orden de los amperes. Cuando manejemos corrientes de más de 10 mA, tendremos que usar algún dispositivo que en el medio adapte las señales.
Y lo mismo si no nos sirven los 5 volts y tenemos que trabajar con otras tensiones. Nosotros vamos a estudiar básicamente todo lo que hacemos del micro para adentro. Vamos a poner unos y ceros. Para algo tenemos técnicas analógicas donde vimos transistores, operacionales, un montón de circuitería que a nosotros nos permite interconectar y adaptar las cosas. ¿Y podemos conectar un LED mediante un transistor? Sí, obvio. Si tenemos un LED que no trabaja con 5 volts, si trabaja con 12 volts, por ahí trabaja también con 5 volts o con 3 volts, pero ¿qué pasa si la corriente es mayor? Bueno, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar qué pasa en cada uno de estos estados y cómo conectar un transistor, un BC337, un 548 para encender mínimamente un LED. ¿Podemos poner acá cosas más grandes? Sí, depende que el transistor. No se olviden que el transistor para nosotros es una llave. Una llave que en definitiva se va a comandar, va a circular la corriente, se va a abrir o se va a cerrar. Si se cierra, entonces circulará corriente. Si se abre, no. Cerrarse la llave significa que esta tensión vale 0. Cuando esta tensión vale 0, diremos que el transistor está saturado. Si esta llave se abre, está el corte del transistor. Vamos repasando conceptos de años pasados, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué pasa con este circuito. Supongamos que el microcontrolador coloca un 0, ¿sí? Cálculos. Si el microcontrolador coloca 0 volt acá, no hay circulación de corriente por ningún lado. Por este lugar, por esta malla de entrada del transistor, no hay corriente. Si no hay corriente, IB vale 0. Si la corriente de base vale 0, como IC es HFE por IB, IC vale 0. Si la corriente que circula por este lugar es 0, primero que el LED no se enciende. Eso es claro. Si el LED no se enciende, el transistor está cortado, porque IC vale 0. BCE, la tensión colector-emisor, tiene que ser la máxima, porque no cae tensión en el LED, porque tampoco cae tensión en la resistencia. Entonces toda BCC tiene que caer en estos puntos. El LED se encuentra apagado, y ya que no circula corriente por él, y tampoco hay diferencia potencial por él. ¿Está bien? Yo ahora les voy a subir la presentación para que ustedes la tengan. Y entonces, ¿qué pasa si colocamos un 1? Si colocamos un 1, va a haber una tensión. Los 5 volts que yo coloco en este lugar van a caer en RB y van a caer en la juntura base emisor. O sea que 5 volts va a ser igual a IB por RB más B base emisor. Si despejo de ahí 5 volts menos B base emisor dividido RB, tenemos IB. Usando números, ¿sí? Usando cálculos, la RB la impuse yo de 10K, es un valor típico, puede ser un poquito más baja también. 5 menos 0,7 dividido 10K nos da los 430, ¿sí? Ahí lo tenemos, 430 microamperes que tenemos para trabajar. 430 microamperes en IB. Es la idea, ¿no? Que el microcontrolador maneje microamperes y que pueda manejar miliamperes a la salida. Bueno, miramos la curva del transistor este. Y este transistor, ¿qué nos dice? Que BCE es aproximadamente 0 volt, porque yo entro con esta tensión y saco prácticamente 0 volt. Entro con esta corriente de base y saco con esto. No hay corriente de base. Esta corriente de base no me hace al transistor ponerlo activo. Es muy poquita. Y entonces, bueno, si miramos la malla de salida, nosotros ¿qué teníamos? Habíamos dicho, BCC, que es toda la tensión esta que está acá, cae en la tensión del LED, más BR, más B, colector, emisor. Por lo tanto, BCC es B LED más BR más B, colector, emisor. Bien. Si reemplazo BR por IC por RC, y sabiendo que la tensión colector emisor vale 0, BCC menos BLED dividido IC es la resistencia que tengo que colocar ahí. Que es el mismo cálculo que hicimos, fíjense, acá.
¿sí? Es el mismo cálculo que hicimos ahí, porque para nosotros es una llave que se abre y se cierra. Lo que pasa es que ahora BCC puede ser otra cosa que no sea 5 volt o 12, puede ser 12 volt, puede ser otros valores. Y entonces despejamos el valor de RC para poder hacer funcionar. Para eso necesitamos conocer cómo funciona un transistor, ¿sí? Para esto. Y otras cosas más. ¿Qué pasa si yo quiero conectar una lámpara? La lámpara es 220, no puedo ponerla con un transistor directo. Y entonces yo tengo una lámpara. La lámpara le coloco un relé. ¿Qué es un relé? Un relé es una llave. Siempre fíjense que trabajamos con llaves, ¿eh? Esta llave, su accionamiento es a través de una bobina que tiene. Es una chapita que en definitiva cuando crea un campo magnético se atrae, lo van a ver con Guillermo, con Terán, en máquinas, pero el concepto es que yo atraigo con este campo magnético que genero acá en un inductor, atraigo estas dos chapitas y entonces se conecta la del medio con esto. Tiene un contacto que se llama normal cerrado, tiene un contacto que se llama común y tiene un contacto que se llama normal abierto. Y entonces siempre está el común conectado con el normal cerrado. Cuando conmuta porque le pongo tensión en su bobina, conmuta el común con el normal abierto. Entonces yo podría, mirá, conectar esto así, tener mi alimentación de 220, monofásica. Bueno, ay, eso que pasa ahí hay que borrar ahora. Borrador. Vamos a poner la pluma. Tengo mi tensión monofásica, mi generador, y vengo por acá y vengo por acá. ¿Qué pasa? Este circuito no estaba funcionando. Esto puede ser una lámpara, la plancha, la heladera. Siempre y cuando el relé se lo banque, compramos un relé más grande de último. Cuando cierra el contacto, me cierra este circuito. Puedo circular acá 220 volt. Circular corriente en función de los 220 volt aplicados, ¿no? Por favor. Entonces tengo, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente es el mismo circuito que antes, el mismo análisis de escala de resistencia. Tengo en el colector, ¿sí?, conectado al relé, tengo una bobina, esta que está acá es la bobina del circuito. A la bobina no le gustan las variaciones bruscas de tensión, entonces cuando esto conmuta, la bobina queda con corriente, y si yo no coloco un elemento de protección como es este diodo para darle un camino de recirculación cuando el circuito conmutó y abrió, me podría quemar el transistor, ¿sí? Esto lo van a estudiar con el otro profesor de la misma materia, con Alejandro Müller, después en séptimo. Pero para que tengamos una idea, y este diodo siempre está en paralelo y en inversa. Fíjense que cuando está en condiciones normales, ese diodo no conduce. Ese diodo, cuando esta llave está cerrada, no conduce. Cuando esta llave se abre, ¿sí?, no hay circulación de corriente hacia acá abajo, pero el inductor quedó cargado con corriente. Y entonces esa corriente la descarga por acá. Es el mismo sentido este que está acá, ¿eh? El mismo sentido de este circuito. Cuando el capacitor, cuando nosotros apretamos, la corriente del capacitor la hacemos que se vaya a través de esta resistencia. Bueno, nosotros acá la obligamos a ir a la corriente cuando abrimos este circuito por el diodo. Bueno, vamos a ir avanzando y ya terminando con la presentación para ver algo más práctico. Y tenemos la conexión de un display, ¿sí? Esto ya ustedes usaron hasta el cansancio. Y el microcontrolador en sí vamos a poder conectar un display, cátodo común, ánodo común, ¿sí?, cátodo común con este circuito, un 4511, resistencias. Nosotros vamos a hinchar mucho con los valores de los componentes en todos los circuitos que ustedes hagan. El 4511 que transfiere este valor, ¿sí?, tiene los circuitos de control, un circuito con valor en BCD a 7 segmentos, es decir, ponemos 0, 0, 0, 0 y vemos un 0. 0, 0, 0, 1 y acá vemos un 1. Convierte eso de un lado a otro. ¿Podríamos conectar esto directamente al micro? Sí, porque son 8 LED en definitiva. Pero ¿qué pasa? Perdemos 8 pines. Acá perdemos 4. Dependiendo de lo que tengamos que hacer, va a ser una u otra forma. Y lo vamos a hacer de las dos más adelante.
Vamos a hacer un ejemplo, que es lo mejor. Vamos a realizar un sistema muy simple que permita el encendido de un LED mediante el uso de dos pulsadores. Es decir, toco un pulsador y lo prendo el LED, toco el otro pulsador y se apaga. Obviamente que toco y lo suelto y se mantiene encendido, toco y lo suelto y se mantuvo apagado. El esquema de trabajo es este, ¿sí? Vamos a tener el Arduino. Ahora vamos a ver este software que se lo vamos a dar para que el que quiera lo pueda descargar. Vamos a tener un LED conectado, ¿sí? Yo lo conecté al IO8, que es el puerto B0, ¿sí? El IO8 es el nombre de Arduino, puerto B0 es el nombre de pin de Atmega. Hice el circuito con los dos pulsadores y los conecté al IO0 y al IO1. Bien, primero el hardware, siempre. No podemos empezar a hacer nada si no tenemos el hardware. Del hardware pasamos al diagrama de flujo. Para algo que lo hicimos tantas veces en lenguajes el año pasado. Empieza nuestro programa. Inicializamos todos nuestros puertos. Ahora vamos a ver cómo es eso. Y empezamos con un for infinito. ¿Qué significa esto? Que nunca vamos a salir de acá. Bien. Y preguntamos, mientras el pulsador esté suelto, ¿sí? Me quedo acá. Si el pulsador 1 nadie lo aprieta, che, y el pulsador 2 no me importa. O sea, a mí lo que me importa es que arranca apagado y lo único que me importa es el pulsador 1. No lo miro el otro siquiera. Cuando no está suelto es porque está encendido, por lo tanto va por acá abajo. Y entonces se enciende el LED. ¿Qué significa encender el LED? Y mira, de acuerdo a tu circuito es ponerlo en 1 acá. Ojo que el circuito nos dice muchas cosas. El diagrama de flujo nos dice la lógica. Los dos se complementan. Y una vez que queda ahí encendido, ¿y ahora qué miro? ¿Miro el pulsador 1 o el 2? Miro el 2 porque el 1 ya está, no lo voy a mirar por ahora. Podés apretarlo, saltarle arriba, hacer lo que quieras, que no lo voy a estar mirando. Y entonces, pulsador este 2, mientras esté suelto me quedo acá. Cuando alguien lo apriete, apago el LED y me voy. Y vuelvo para acá. ¿Sí? Creo que no se ve ahí abajo, ahora sí. Apago el LED y vuelvo otra vez para arriba. Así que este es el diagrama de flujo que nosotros le vamos a pedir siempre que hagan. Este no, el que corresponda. Pero siempre vamos a pedir eso. Y vamos a hacer el código. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo juntos el código. En la presentación que yo les voy a pasar está el código mejorado y el mejorado 2 veces. Pero vamos a hacerlo juntos. Voy a cerrar esto. Voy a subir el video. Y vamos a abrir un programita. Este programita que vamos a abrir, nosotros le vamos a dar para que lo ejecuten, se llama Proteus. El Proteus, cuando lo encontremos, lo vamos a ejecutar con el botón derecho administrador. Sí. Se va a abrir este software, el Proteus. Y vamos a poder simular y hacer plaquetas y todo con este software. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre. Por hoy 1. Vamos a decir que es de una placa de desarrollo. Le voy a cambiar de vuelta el nombre, me lo cambió. Por hoy 1. Vamos a usar el Arduino Nano. El Arduino Nano, el que es la versión 3, la del Almega 328. Bien. Y vamos a terminarlo. Yo ya tenía un proyecto ahí en ese lugar. Me dice dónde lo guardo y todo. Sí, no hay problema. Sobreescribilo. Y bueno, nos abre esto, que es lo que estábamos viendo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Armar nuestro circuito. ¿Cómo lo armamos? Botón derecho, Place, Component. Los que ya aparecían, algunos ya están. Si no, vamos a From Libraries. Seleccionamos que sea circuitos que podamos simular. Eso significa que esté tildado esto. Vamos a agregar un botón. ¿Sí? Sí, no hay problema. Agregamos un botón. Copiamos y pegamos ese otro botón. Con el más y el menos rotamos. Yo voy a botón derecho, drag object para poder manejarlo. Voy a colocar ahora component. Ves que button ya me quedó.
Si traigo de acá una resistencia, yo voy a poner mis resistencias. Una acá. Bueno, una acá. Otra resistencia la voy a poner acá. Voy a poner otra resistencia acá. Y otra resistencia acá. Vamos a buscar un capacitor. Cap. ¿Sí? Es sencillo de buscar los componentes. Tiene muchos componentes para buscar, para interiorizarse, para jugar. Que es nuestra idea. Que ustedes empiecen a ver las cosas, a jugar un poco. Voy a seguir ubicando los componentes. Voy a poner un LED. LED tenemos un montón. Si pongo el guión me aparecen menos todavía. Y voy a tener un montón de menos LED. Tengo LED azul, LED rojo. ¿Sí? Voy a poner un LED rojo. Y una resistencia más para el LED. Que la tengo acá, porque la usé hace un rato. ¿Cómo conecto todo esto? Bueno, es muy sencillo. Es bastante natural. Y entonces voy uniendo todo. Esto lo uno con esto. 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 Bien. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Masa y VCC. Botón derecho Place, Terminal, Ground. Y ahora vamos a colocar la masa. Bueno, a ver. No lo seleccionó. Place, Terminal, Ground. Ahí está, ahora apareció. Una masa ahí, otra más acá. Otra más acá. Una vez que quedó seleccionado con botón izquierdo lo voy poniendo cada vez más. Uno. Siempre hay que tener cuidado con que se unan las cosas. Place. Terminal. Vamos a ponerle Power. Vamos a moverlo un poquito para arriba. Y vamos a unir las cosas ahora. Bueno. Vamos a unir acá. Vamos a unir acá. ¿Qué nos queda? Conectar esto con esto. ¿Cómo lo hacemos? Botón derecho, Place, Terminal, Default. 1, 2, 3. Conectamos. 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 Bueno. Ahí. Conectamos. Y ahora hacemos clic. Voy a poner Escape para sacar esto. Doble clic en el elemento. Y le pongo el nombre con que lo quiero conectar. ¿Ven? Si quiero que el LED esté en puerto B0, será IO8. Es importante que esté en mayúscula en minúscula, igual que como está acá. El mismo nombre. Los pulsadores los voy a poner en el puerto B. Y va a ser IO0 e IO1. Bien, tengo todo conectado ahora. Esta resistencia hay que cambiar de valor, doble clic y le ponemos 220 ohms. Este capacitor hay que cambiarle el valor, le ponemos 100 nanofaradios. ¿Sí? Haciendo doble clic cambiamos. Doble clic, 100 nanofaradios. Perfecto, tenemos todo. Si vamos a esta solapa que está acá, nos vamos a encontrar con el código en el formato Arduino que nosotros no vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Tenemos un montón de formas. Nuestro código siempre empieza con int main void. ¿Se acuerdan, no? Esto del año pasado. Usamos mucho void main void. Bueno, este es int main void. Bueno, a ver. Void. Me faltó una allá. Ahí está. Nuestra función principal. Main es de principal. Y empezamos nuestro código. Nuestro código tiene que tener una inicialización. Nuestra inicialización, lo primero que vamos a hacer es definir los puertos. Para definir los puertos tenemos que recordar que el puerto, tenemos que establecer el valor del DDR. Entonces DDRB igual y DDRD igual. A ver, acá tenemos que poner 8 bits. ¿Nosotros qué usamos? En el B tenemos un LED, nada más.
Y todo lo demás que no usamos, bueno, lo podemos dejar como salida. Y entonces sería salida, 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 salida. Lo podemos dejar en binario, como 0b, ¿sí? O lo podemos poner en hexadecimal, porque es más corto. 0xff. Siempre todas las líneas con un punto y coma. Y el puerto B, y bueno, el puerto B, los dos primeros son entradas con 0 y todo lo demás salida. Por lo tanto, visto en binario es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Bit 0 y bit 1 son entradas. Por lo tanto, este valor convertido en hexadecimal es 0xfc. ¿Bien? Entonces, seguimos. Después viene nuestro for infinito. Bueno. Tengo el teclado un poquito. Ahí está. En el for infinito, ¿qué hacemos? Bueno, en el for infinito nosotros lo que tenemos que hacer es... Vamos a ver nuestro diagrama del flujo. ¿Dónde está? Vamos. Acá. Nuestro diagrama del flujo nos decía que tenemos que esperar el pulsador. ¿Cómo hacemos la lectura? Bueno, la lectura de un pin hay que hacerla en el byte pin D. ¿Sí? En donde tenemos los pulsadores está en el puerto D, así que será pin D. Si estuviera en el puerto B sería pin B. Y entonces, ¿cómo hacemos? Mira, mientras agarramos pin D tiene 8 bits. Pero yo no quiero los 8 bits, solamente quiero ver uno. Y entonces le hago una AND con 0x, ¿sí? 0, 1. ¿Qué va a hacer esto? Que pin D solamente me quede con el bit 0. Y pregunto, mientras me quedo acá, mientras esto sea igual a 0. Si está, ¿por qué 0? ¿Sí? Vamos a hacer así, suelto. ¿Y qué significa esto de suelto? Porque mi controlador no sabe esto de suelto, apretado. No, no lo sabe, pero nosotros vamos a decir que cuando encuentre la palabrita suelto, significa que es un 0. ¿Y por qué es eso? Porque nuestro hardware lo dice así. Cuando esté suelto, acá hay un 0. ¿Bien? Este while no hace nada, por lo tanto, queda cerrado. ¿Y qué hacemos una vez que pasó esto? Bueno, hay que poner un 1. ¿Cómo ponemos un 1 en el puerto? Para leer es pin D, si fuera en el puerto D. Pin B, si fuera en el puerto B. Para escribir en el puerto B es port B. Para escribir en el puerto D es port D. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos 0x, 0, 1. ¿Por qué 0x01? Porque prendemos este bit y apagamos todos los demás. Che, pero si yo tuviera más cosas conectadas, no estaría bueno que esté apagando todo y prendiendo eso. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Lo otro es lo mismo, así que vamos a copiar y pegar, apagando el LED después. Y viendo que ahora tenemos que ver otro pulsador, pero el otro pulsador está en el bit de al lado. Y por peso, esto significa que va a valer un 2. ¿Sigue siendo suelto? Sí, sigue siendo suelto. Porque va a valer 0 o 1 eso. En realidad no va a valer 0. Va a poder valer 0 o 2. Piénsenlo un poquito. Va a valer 0 y cuando lo apriete va a valer 2. Va a valer 0 cuando esté suelto y va a valer 1 cuando lo apriete. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a probar nuestro código. Corremos la simulación. Va a tardar un ratito, sobre todo la primera vez. Encontré un error, así que vamos a ver qué hay. DDR0. ¿Dónde escribí DDR0? No, DDRD. Lo escribí DRDD. DDRD, sí, escribí mal y por eso no anda. Ponemos play y ahora sí. No dice que la simulación está corriendo. Vamos a ir acá. Y lo que vamos a poder hacer acá, primero vamos viendo en 1 y en 0. ¿Sí? Todos los lugares donde haya un puntito rojo hay un 1. Y los lugares donde haya un punto azul es un 0. Fíjense que yo ahora aprieto acá. Y el LED se encendió. Y lo vi encendido y se queda encendido. Miren acá los bits como cambian también. Hay un 1 ahí en IO01. Y se apagó.
Y yo puedo jugar, armar todo mi circuito y jugar con mi circuito y probarlo en este software. Esa es la idea. Esa es la idea de este nuevo programa que vamos a utilizar. De que podamos ir probando las cosas, esquemático y software. Y más adelante vamos a poder conectar la placa Arduino acá y hacer los cambios. También, ¿qué podemos hacer? Podemos poner acá e ir viendo paso a paso qué pasa con nuestro código. ¿Sí? Vamos viendo todos los registros que tiene el código, el micro, cómo va funcionando. Y si ponemos botón derecho, lo podemos ver en Assembly. Bueno, de a poco, ¿sí? De a poco. Entonces, jugamos un poquito y pudimos probarlo. Voy a pararlo. Bueno, abrí un navegador. Vamos a pararlo y a ver otras formas. Porque este sería el formato que nos dice acá, el primero. El primero es este. Epa. El primero es este. Que anduvo, perfecto. Una forma, dijimos, todavía no lo mejoramos. Acá estamos prendiendo y apagando todos los pines. Y eso no está bueno. Si yo quiero solamente prender el bit 0, lo que puedo hacer es decir port V, OR, ¿sí? Esperen que encuentre el símbolo, ahí está. OR es la barrita para abajo, OR 01. Y acá digo que es port V, AND, ¿sí? Para apagar. Y ahora no es 00, chicos. Ahora es 0xFE. ¿Sí? AND con 1 pasa el valor que estaba, AND con 0 queda en 0. FE es lo mismo que decir que es el bit 0x01 negado. ¿Cómo hacemos para negar? Bueno, yo tengo que encontrar el simbolito. Esperen que me lo voy a copiar y pegar, porque lo tengo por acá. Este simbolito que está en el teclado, búsquenlo, a mí me cuesta encontrarlo por lo general. Esto que está acá. Negar el 01, si esto niega el 01, 01 negado es FE. ¿Bien? ¿Qué pasa? Vamos a ver que muchas veces, ¿sí? Y esto significa que estamos trabajando con el pin 1. Entonces también vamos a poder decir, mira, numeral define LED, y es el bit 0, ¿sí? O el 1. Si es el 1, acá ponemos LED. ¿Bien? Ahora, cuando es fuente y destino, ven que hay una operación y al lado aparece el mismo elemento al donde vaya a parar el resultado. Bueno, cuando pasa eso, y se lo dijimos el año pasado en lenguajes, uno puede no escribir esto e invertir el orden, y se supone que va a ser una OR consigo mismo y este valor que está acá. Son todas formas de escribir lo mismo. Vamos a ver qué pasa ahora con esto. Vamos a simularlo. Vamos a ir acá. Vamos a probarlo. Prende y apaga. O sea que todos los cambios que nosotros hicimos funcionaron. Y eso es lo importante de poder ir probando. A ver si lo que hacemos funciona o no funciona. Bien. Otra forma que hay acá es poner que este es el bit 0. Y que LED va a desplazarse. O que vamos a poner un 1 desplazado tantas veces hacia la izquierda. Y entonces acá podemos poner si el LED está en el bit 1 en el 1, si está en el 0 en el 0. ¿Qué hace esto? Recuerden, desplaza a un 1 tantas veces como aparezca acá. Y acá lo mismo. Y entonces, a ver si el LED ahora está en el bit 0, lo dejo acá. Un 0, un 1 desplazado 0 veces queda en el primer lugar. Y entonces significa que yo puedo venir acá. Vamos a poner play. No hubo problema. Vamos a ver si esto funciona. Perfecto, o sea, seguimos funcionando. No nos mandamos ningún lío y vamos simplificando.
Y entonces ahora quiero poner que esté en el bit 1, no en el 0. Bueno, pone un 1 acá. ¿Y qué ganamos con todo este lío? Ganamos que yo lo cambio arriba y no tengo que pensar. Ya está. Pero obviamente ahora no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Miren. Aprieto acá. Y el LED no funciona. Aprieto acá y el LED no funciona. Pero ¿dónde está? Miren la patita 13 del micro. Se puso en 1, se puso en 0. Ah, porque entonces lo que tengo que cambiar ahora es esto. Y poner que esto esté en el IO9. Ponemos play. Voy a prender y voy a apagar. Perfecto. Y si este LED estuviera en el 13, IO13, bueno, no pasa nada porque voy a mi código y acá, no nos fijamos, IO13, ¿qué pin es? IO13 es puerto B5. ¿Qué colocamos en este lugar? El 5. ¿Sí? Es puerto B5. Cuando lo vamos a probar ahora, pongo play, pongo stop y funciona. Y entonces parece mucho más embarullado este formato, pero es un formato que nos permite que siempre funcione. ¿Sí? Este que está acá. Tanto nos permite que siempre funcione este formato que ya nosotros le vamos a dar esto que está acá. Y esto que está acá lo que nos permite, si copiamos y pegamos, es trabajar con estos elementos ya, hacer esto ya de forma automática. Fíjense que hace lo mismo, ¿eh? Hace la OR para setear, hace una AND, ¿sí? Con el valor negado, y para hacer una inversión, es decir, si estaba en 0 pase a 1 y de un 1 a un 0, lo que hace es la XOR. Este símbolo que está ahí es la XOR, con el mismo razonamiento. Y entonces yo puedo poner que port B, en vez de poner eso que está ahí, pongo set bit, adentro pongo port B, coma, ¿qué número de bit? Y el número de bit es el bit LED, porque le pusimos ahora LED. Esto que está acá va a ser lo mismo poniendo clear bit. Pero no son rutinas esto no es código. Esto que está acá es una redefinición. Después lo vamos a estudiar, se llama macro. Armamos nuestras propias rutinas. ¿Y qué me olvidé? Me olvidé los puntos y coma. Miren. Punto y coma por acá. Punto y coma por allá. Play. Funcionó. Vamos al código. Vamos al hardware. Lo probamos. Damos play. Prende. Damos stop. Apaga. ¿Bien? ¿Qué significa hacerle un toggle? Significa que cada vez que presiono, cada vez que paso por ahí, invierte. Fíjense que el toggle pasó del puerto y que bit. Y eso hace que si estaba en 1 pase a 0 y si estaba a 0 pase a 1. De hecho, vamos a ver, mira. Si yo ahora acá hubiera puesto toggle bit, lo que va a hacer es invertirlo. Es decir, como al principio está apagado, cuando lo toco se prende, cuando lo toco se apaga. Se prende, se apaga. Toggle lee el pin y si está en 1 lo prende y si está en 0 lo apaga. ¿Sí? Es importante. Toggle hace eso que está. La inversión del pin. Eso es togglear un pin. En definitiva, chicos, y si queremos, numeral define. Port B, LED P, port B. LED P o LED por, el nombre ustedes acá le ponen lo que quieran. Si fuera un LED que marca una alarma, le ponemos alarma directamente. Y entonces, si hay que hacer algún cambio, lo podemos cambiar directamente acá arriba. ¿Sí? Si ahora nosotros queremos que el LED esté en otro puerto, bueno, cambiamos obviamente el valor acá en la configuración. Si fuera necesario, si ya está como salida no, y lo podemos mover.
yo supongamos que quiero mandar esto al bit 5 del puerto D, ya está, porque automáticamente se va a cambiar en todos los lugares. Cuando vaya acá, el bit 5 del puerto D es el IO5, lo paso con doble clic, pongo IO5, aceptar, play, se cargó, está corriendo, enciende y se apaga. Ven cómo estas cosas que vamos aprendiendo, que vamos viendo de cómo escribir el programa, nos permiten a nosotros este formato un trabajo más rápido, sobre todo ante eventuales cambios, y para que el día de mañana, cuando tengan que cambiar de pin, cuando tengan que cambiar de micro, cuando tengan que rehacer un programa, no tengan que hacer todo cada vez que lo tengan que hacer. Chicos, la idea es que empecemos a escucharlos a ustedes, qué dudas tengan, queremos leerlos en el Classroom, ¿sí? Y seguramente abramos un espacio para que interactuemos, para escuchar las dudas que tengan sobre este tema. Pero queremos que primero vean el video que prueben, ¿sí? Aquellos que puedan probar el programa, lo prueben. Ya le vamos a pasar ahora el link para poder descargarlo. Aquellos que no lo puedan probar, no se hagan ningún problema, porque no pueden probar todo esto en papel, ¿sí? O le daremos alguna otra herramienta a aquellos que no lo puedan hacer. Avísennos, ¿sí? Cómo les fue, vamos a probar eso. Y bueno, pero la idea creo que es más entretenido que podamos probar las cosas, que podamos jugar, aprender cosas. Vamos a poder poner un LCD, un motor acá y que estar programando en papel. Pero bueno, avísennos, vamos a armar seguramente un formulario a ver quién pudo instalarlo, quién no pudo instalarlo y quién pudo probar este primer ejemplo. Pero bueno, pruébenlos y los escuchamos muy atentos en los Classroom. Les mando un abrazo grande a todos, cuídense, descansen, cuídense ustedes y cuiden a la familia.